Hola, Fran, ¿todo Bien, bien? ¿vos? ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Todo Hola, bien? Vale, ¿cómo va? Eh, no sé, a mí me parece bien de cualquiera, me viene bien de... Sí. ¿Alguno vino, no recuerdo, la semana pasada y resolvimos este examen, el del 20? ¿O no lo vimos juntos? No. Creo que no, yo estuve la semana pasada y vimos el de mayo, creo. Ok, bueno, hagamos este entonces, hagamos este del de noviembre, si no lo vimos juntos. Y después vamos viendo fechas anteriores si quieren también. Por eso les preguntaba por las dudas, si tienen visto los temas, hoy los vamos charlando, y si me dicen, che, no llega a ver tal tema, bueno, saltamos a otra pregunta. Por ejemplo, supongo que capaz biología, los primeros temas los habrán visto, ciclo celular, expresión génica, ¿eso lo pudieron ver? Sí, sí, Bien, entonces arranquemos por ahí, a ver. Sobre todo por la pregunta uno que abarca esos temas, que dice, las células madre del neuroepitelio del tubo neural son células madre pluripotentes que se diferenciarán a todos los tipos de células del sistema nervioso central. ¿Cuál es el rol de los factores de transcripción específicos en la diferenciación de las células madre y en el ciclo celular? Relacionar la regulación de la expresión génica con la diferenciación a células neuronales. Bueno, esta pregunta parece medio compleja y medio como de un caso particular, pero en realidad la pregunta apunta a cualquier caso de que las células madres se diferencien a tipos especializados de células. Y la pregunta en realidad más indirecta que están haciendo es decir, ¿por qué si yo tengo una única célula, que es el cigoto, la célula huevo, producto de la fecundación, que se divide por mitosis, de ahí nacen todos los tipos de células del cuerpo, ¿no? Piel, neuronas, músculo y un montón de tipos distintos de células. Si todas las células derivan de una única, son todas iguales genéticamente, ¿no? Todas tienen el mismo ADN. ¿Por qué tenemos células distintas entonces? En forma, en función, ¿por qué tiene que ver eso? por la expresión diferencial de los genes. Exacto, con una expresión génica diferencial, una expresión diferencial de los genes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si bien cada una de mis células tienen los mismos genes, no están todos los genes prendidos todo el tiempo en todas las células. Cada célula diferente, de un tipo distinto, como que elige qué grupito de genes prender y qué otro grupo de genes apagar. Y en otro tejido pasa lo contrario, y así. Las neuronas, porque ciertas neuronas expresan ciertos genes y silencian otros, otros tipos de neuronas al revés, los astrocitos distintos, los oligodendrocitos, como cada tipo de célula va a elegir qué gen prender y apagar para tener su forma y función, ¿no? ¿Y eso de qué depende? ¿Cómo podría yo apagar o prender un gen? Metilando el ADN o las histonas o Bien, acetilando. claro, perfecto. Esas modificaciones de histonas que decís en el ADN, ¿qué generan? Con la cromatina, ¿qué le pasa? eh, se vuelve laxa y es transcripcionalmente activa. Claro. O lo contrario, se compacta y están inaccesibles los genes a ser leídos, ¿no? Perfecto, entonces, un ejemplo es ese, que yo puedo hacer modificaciones de histonas o de ADN, marcas epigenéticas se llaman, ¿no? Y eso cambia la compactación de cromatina, qué tan abierta o cerrada está y qué tan accesible está un gen o no a la lectura, a la transcripción. Y ahora voy más allá. ¿De qué depende que tengamos distintas marcas epigenéticas? Porque digo, una célula marca ciertos genes para que se abran y se puedan leer y otros para que se cierran y no se pueda leer. Y otra célula distinta marca otros genes diferentes para poder leer o para silenciar. ¿De qué depende que cada célula elija distintos genes, haga distintas marcas epigenéticas? ¿Por qué sean las marcas epigenéticas? ¿Quién llama a las proteínas que hacen esas marcas? Tiene que ver con las proteínas. Sí, decime, perdón. Los factores de transcripción no nada que ver. Sí, perfecto. Estos que nombra acá, los factores de transcripción específicos. ¿Por qué se llaman específicos? Porque son distintos para cada tejido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, las neuronas tienen factores de transcripción neuronales. La piel, factores de transcripción epidérmicos. Hay factores de transcripción hepáticos. O sea, hay distintos factores de transcripción en cada tipo de célula diferente, ¿sí? ¿Y qué es un factor de transcripción? Una proteína que tiene capacidad de entrar al núcleo, unirse al ADN a secuencias específicas que regulan genes, que estimulan que un gen se transcriba o que estimulan que un gen se silencie, ¿no? ¿Y cómo hacen eso?
Porque estas proteínas, recordarán, que se pegan al ADN, llaman a enzimas que llamamos correguladores o coactivadores, correpresores, que son las enzimas que hacen marcas epigenéticas. Entonces, yo les decía, ¿por qué cada célula prende y apaga genes distintos? ¿Por qué hay distintas marcas epigenéticas? ¿Por qué? Porque cada célula tiene distintos factores de transcripción específicos que llaman a distintas enzimas que abren o cierran cromatina. Y ahora me voy más allá, perdón que es largo, pero van a ver por qué quiero que hagamos esta vuelta. ¿Por qué cada célula diferente tiene distintos factores de transcripción? ¿De qué dependerá eso? Lo habrán visto en embrio, quizás. ¿Podés repetir, Fran? No. Obvio, que vimos que cada célula prende y apaga genes distintos porque hay distintas marcas epigenéticas, o sea, un pedazo de cromatina puede estar abierto o cerrado de forma distinta en cada célula, y eso es porque cada célula tiene distintas proteínas regulatorias, distintos factores de transcripción específicos. Y la pregunta es, ¿por qué cada célula distinta fabrica distintos factores de transcripción? ¿De qué dependerá eso? ¿Es por genética? No escuché, perdón, vale. Por genética, o sea, como que son heredables. No, o sea, sí, pero no, porque en realidad pensemos que como todas las células vienen de la célula huevo cigoto, ¿no? De la fecundación, esas células se dividen en blastómeras, ¿no? Por mitosis, en la segmentación, y se dividen más y más y más por mitosis, y todas mis células son iguales genéticamente. Yo no tengo células con distintos genomas. Todas mis células tienen la misma cantidad y los mismos tipos de genes. Lo que cambia es qué gen está prendido y apagado. Y la pregunta es esa, ¿por qué una célula decide fabricar, o sea, tener prendidos los genes para cierto factor de transcripción, otras células prende otros genes para fabricar otro factor de transcripción? ¿De qué depende eso? O capaz con esto lo sacan, que es más de embrio. ¿Por qué las células madre que originan el cerebro en un lugar puntual del embrión, y las células madre del corazón originan el corazón, y las células del hígado originan el hígado? ¿Por qué se forma el ectodermo epidérmico y el ectodermo neural? ¿Por qué se diferencia eso? ¿De qué depende? No, no tiene nada que ver con el compromiso de las células, o sea que Sí, tiene que ver con eso. ¿Pero por qué se hace el compromiso? ¿Por qué la célula elige transformarse en un tipo o en otro? No es por algo intrínseco interno de la célula o por algo Por genético. las señales. Ahí está, Por perfecto. las señales que recibe, por ejemplo, no sé, BMP, Claro, Sonic Hedgehog, esas cosas. Morfógenos serían. exactamente. Las señales del ambiente de la célula son las que hacen que la célula elija qué genes prender y apagar. Perfecto. Eso es lo que hay que responder acá. ¿Sí? No, claro, eso solo no. Pero digo, esa es la base, ¿se entiende? ¿Por qué? O sea, piensen que no es lo mismo el entorno, el ambiente donde está creciendo el corazón, o el cerebro, o el hígado, o la piel, o vieron que hay distintos morfógenos en el ambiente, en la formación de miembros, en la formación de la médula espinal, ¿no? Está BMP, antagonistas de BMP, bueno, hay un montón de hormonas, de morfógenos, un montón de ligandos que cuando se pegan a receptores de la célula desencadenan distintas vías de señales, de mensajes. Y esas vías de señales dentro de la célula hacen que se active un gen u otro. Esas señales van a llevar a que cierta región de cromatina se abre o se cierra, que cada célula fabrique distinto conjunto de factores de transcripción. Y estas proteínas, a su vez, regulan un montón de genes, estimulándolos, silenciándolos. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo células expuestas a distintas señales del entorno, fabrican distintos factores de transcripción, generan distintas marcas epigenéticas y así seleccionan distintos genes para aprender y apagar. Y así las células se diferencian. ¿Se entendió por qué, más o menos, la idea? Más o sí, menos. sí. ¿Sí? Entonces, Sí. bien, esa es la idea. Entonces, ¿por qué las células madre del cerebro originan un montón de neuronas distintas? Y bueno, porque no es lo mismo la región donde está creciendo el cerebelo, el cerebro, los núcleos basales, bla, 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 ¿sí? Habrán visto las neuronas motoras y las interneuronas cuando vieron la parte del patterning dorsoventral, ¿no? En embrio. Tiene que ver con las señales del ambiente. Entonces, y acá dice cuál es el rol de factor de transcripción, y después nombra la parte, o sea, por qué pasa eso. Entonces yo arrancaría siempre por el tema de las señales, ¿sí? Como las células están expuestas a distintas señales de su microambiente, de su entorno, se desencadenan distintas vías de señalización,
se producen distintos factores de transcripción específicos en cada célula, se generan distintas marcas epigenéticas porque se reclutan, se llaman distintas proteínas que hacen esas marcas, que se llaman correguladores, y así cada célula selecciona los genes a activar o silenciar. ¿Y saben cómo se llama esa selección de genes? Determinación, ¿no? La célula, por señales del entorno, selecciona los genes que están accesibles a ser leídos y los que no, y eso es la determinación, que es irreversible. Y después esos genes que están abiertos se leen, se transcriben, traducen, ¿no? Se generan las proteínas y se diferencia la célula. Empieza a tener cambios en la forma, en la función. ¿Se entiende el caminito, Mazo? ¿Más o menos? ¿Mejor? Sí. Sí, sí, sí. Igual todavía no sé muy bien cómo contestaría ahí. O sea, te pregunta, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de los factores de transcripción específicos? Sí. ¿Cómo arrancaríamos? No entiendo todavía No, cómo yo responder. arrancaría más que responder eso, porque después me pide relacionar con la expresión génica diferencial. Yo arrancaría directamente diciendo, como se los dije, o sea, yo por lo menos arrancaría diciendo que las células se van a determinar y diferenciar, depende de las señales del entorno. Que como hay distintas señales en el microambiente de las células, va a haber distintas vías de señales, distinta producción de factores de transcripción específicos. O sea, cada célula produce distintos factores de transcripción, y así selecciona diferentes genes para activar o silenciar. O sea, se determina de forma distinta cada célula. Ese es el rol del factor de transcripción. ¿Sí? Cada factor de transcripción regula un conjunto diferente de genes. ¿Sí? ¿Y cómo hace eso? Reclutando, llamando, no digan llamando, reclutando a distintos correguladores, que son las enzimas que hacen marcas epigenéticas. Si yo quiero aprender un gen, un factor de transcripción llama a una enzima que acetila las histonas y abre la cromatina. Si yo quiero apagar un gen, el factor de transcripción llama a una enzima que metila y cierra la cromatina. ¿Se entiende? Ese es el rol. Es la proteína que se pega a las secuencias de ADN, llama a enzimas que modifican la compactación de cromatina. Y así dejan el gen accesible o no. ¿Se entiende? Entonces, por eso cada célula selecciona cierto grupito de genes para aprender o apagar. Porque cada célula tiene distintos factores de transcripción. Y llaman distintas enzimas que modifican la cromatina. ¿Sí? Ok. Sí, perfecto. ¿Y qué tiene que ver con el ciclo celular esto? Porque, por un lado, las células madres están en el ciclo celular, están proliferando, ciclando. Y cuando se diferencian a células específicas, especializadas como las neuronas, quedan afuera del ciclo en G0. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, que la célula madre tendrá factores de transcripción específicos que estimulan genes, por ejemplo, de ciclinas, para que se produzcan las ciclinas, que son proteínas que ayudan a avanzar por el ciclo, ¿no? Y en cambio, ¿cómo se llama? Las células especializadas, como las neuronas y eso, tendrán otro factor de transcripción específicos que reprimen o que silencian los genes de las ciclinas, ¿no? Entonces pasa eso, una célula que está en ciclo celular predomina la actividad de protooncogenes. Una célula que está fuera del ciclo celular predomina la actividad de genes supresores de tumores, ¿no? Hay factores de transcripción específicos que estimulan que se fabriquen proteínas para proliferar y otros que estimulan que se fabriquen proteínas para arrestar el ciclo o para salir del ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende la relación con eso? Sí. ¿Sí? Así que bueno, a eso apuntaba la pregunta, que relacionamos esos temas. Cómo distintas señales llevan a distintos factores de transcripción, a distintas marcas epigenéticas. Esto lo han preguntado ya otras veces de varias formas. Directamente diciendo por qué todas las células son iguales genéticamente, pero expresan distintos genes, o han preguntado por qué la neurona tiene tal proteína y una célula de la piel tiene otra. Por eso, porque hay expresión diferente de genes, porque hay distintos factores de transcripción, marcas epigenéticas, todo eso es porque hay distintas señales del entorno. Siempre apuntamos a lo mismo, algo medio embriológico, pero tiene que ver con eso. ¿Sí? O sea, la respuesta es eso, es que hay una expresión diferencial de genes por todos esos motivos o mecanismos. ¿Quedó claro más o menos? Sé que es un poco medio larga, pero ¿se entendió? Medio complicada, pero sí. Sí, bien. Mazo, o sea, la idea es esa, hablar de cómo distintas señales regulan que cada célula fabrica distintas proteínas que regulan los genes, ¿sí? O sea, depende de la señal que vos tengas. Y se lo llevo al terreno de Embry porque capaz es más gráfico que hablarlo así generalizado. En Embry ustedes ven, por ejemplo, que
la secreción de DMP4 estimula al ectodermo a determinarse a ectodermo epidérmico, ¿no? Y los antagonistas de DMP que secreta el nodo estimulan al ectodermo a hacerse ectodermo neural, ¿no? Entonces, distintas señales del entorno activan distintas vías de señales dentro de las células, que cada celulita seleccione genes distintos para activar o silenciar. ¿Por qué? Porque esas señales están llevando a que se activen o no distintos factores de transcripción. Entonces, el ectodermo epidérmico tendrá factores de transcripción específicos que estimulan genes para que se hagan proteínas de epidermis. Y el ectodermo neural tendrá factores de transcripción específicos que estimulan genes que se producen en neuronas solamente, o que se activan en neuronas solamente, perdón. ¿Se entiende? Y después van viendo cada vez más detalle, que el tubo neural depende de las señales del entorno, BMP, Sonic Hedgehog, como dijo Vale, Wind, otras señales, nacen neuronas motoras, o nacen neuronas sensitivas, o bla, bla, bla. ¿Se entiende, Mazo? ¿Por qué va pasando eso? Bien, espectacular. Fran, y, o sea, la relación de los factores de transcripción con el ciclo celular, o sea, ¿cómo sería eso? Bueno, lo mismo. ¿Por qué la célula que está en ciclo celular fabrica ciclinas en algún momento y la célula que está fuera del ciclo no? Porque en el ciclo celular los genes de las ciclinas están accesibles a la transcripción, ¿no? ¿Por qué? Porque habrá factores de transcripción específicos que permitan eso. Debe haber factores de transcripción que estimulen la síntesis de ciclinas. Y en G0, en la célula diferenciada, especializada, habrá otros factores de transcripción que silencian a los genes de ciclinas para que el ciclo no avance. O que estimulen genes de proteínas inhibidoras del ciclo, como P21, bla, bla, bla. Lo mismo. Hay factores de transcripción que estimulan genes para la proliferación y otros que estimulan genes para el arresto. ¿Sí? Sí, sí. Cuando vimos ciclo celular habrán visto que había una proteína que se llamaba RB o retinoblastoma, ¿no? Una proteína supresora de tumores que estaba inhibiendo los factores de transcripción específicos que estimulan que haya ciclinas. Bueno, eso pasa en G0. Ahora, cuando yo tengo señales del ambiente, mitógenos, ahí tengo otro ejemplo. Las señales del ambiente, los factores de crecimiento, estimulan vías para que se produzcan ciclinas y CDKs, para que se borre esta proteína, se inhiba, y queden libres los factores de transcripción para que se puedan hacer más ciclinas, avanzar por el ciclo. O sea que todo lo que es actividad o silenciamiento de genes y de proteínas depende en parte de señales del entorno. ¿Sí? Todo tiene que ver con eso, finalmente, digamos. ¿Sí? Sí, sí. Bien, espectacular. La de abajo es un poco más fácil, por suerte, y más corta, y tiene que ver con necrosis y apoptosis, que lo han preguntado muchas veces en otros finales, por suerte se repite. No es tanto. No sé si habrán visto muerte celular ya. ¿Lo vieron? ¿Por arriba, Mazo? Sí, ¿Sí? Bueno, sí, sí. la pregunta es qué mecanismos hay celulares y moleculares, ¿sí? No, gracias. Entonces, en cambios en la forma de la célula, en cómo va cambiando con el tiempo y, bueno, molecularmente también hay diferencia de por qué pasa cada cosa. Pero vamos por partes. ¿Qué me pueden decir de general de necrosis y apoptosis? Lo más general. ¿Por dónde arrancamos? Que en necrosis, por ejemplo, hay falta, ay, no me acuerdo la palabra cómo se dice, pero como que se queda sin oxígeno, ¿cómo se dice eso? Sí, hipoxia. Ese puede ser Hipoxia, ajá. que la produzca, ¿sí? Eh, entonces, como que la célula eh, muere y hay inflamación, por ejemplo, cosa que en Bien, apoptosis no pasa, porque es como más controlada. claro. Entonces, eso, bien, arrancamos por ahí. La apoptosis es un tipo de muerte programada o controlada, o regulada. Son todos sinónimos, ¿sí? Bien. En cambio, la necrosis, ¿cómo es? Ah, y puede ser fisiológica, ¿sí? O sea, puede ser en contextos normales pasa la apoptosis. También patológicamente, pero fisiológicamente pasa, lo habrán visto en embrio, ¿no? Si piden ejemplos un ejemplo normal de apoptosis, en la formación de los Sí, dedos, entre los dedos de las manos, sí, sí, la, sí. la lámina, ay, ¿cómo se llama? La membrana interdigital, esas células mueren por apoptosis, para los El tabiquamientos del corazón tabique, también. ajá, Claro, del corazón.
para el corazón. Cada vez que un tubo, vieron que hay un tubo macizo de células y se cavita, se hace hueco, eso es por apoptosis. Cuando no sé yo, los conductos de Wolff y Müller degeneran en el sexo opuesto, no sé, en la atresia del cuerpo lúteo, bueno, un montón de ejemplos, en esto también habrán visto, en menstruación, en la queratinización de la piel, no sé, un montón de ejemplos. Pero cuestión que puede ser normal la apoptosis. ¿Qué pasa en cambio en necrosis? ¿Es una muerte de qué tipo? Bien, me encantó. Accidental, patológica. Algo que no dijimos es que la apoptosis requiere gasto de energía para ocurrir. Capaz la célula tiene poca energía para vivir y funcionar, y la poquita energía ATP que le queda lo gasta en morir por apoptosis. O sea que es una muerte activa, depende del gasto de ATP. En cambio, la necrosis es una muerte pasiva, no depende del gasto de energía. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos nombrar? Bien, arranquemos ahora por los cambios más celulares. Por ejemplo, en principio, necrosis. Como bien dijo, creo que Vale, sí, Vale dijo, la necrosis puede ser por algún estímulo accidental, patológico, agudo, ¿no? Como que ocurre en un momento a otro. Por ejemplo, se tapa una arteria y deja llegar oxígeno a un tejido. Hay hipoxia. O, por ejemplo, tengo un tejido expuesto a temperatura muy extrema. ¿Vieron cuando alguien se quema mucho o está expuesto a un frío extremo y se le pone negra la mano o los pies y hay que cortarlo? Se necrosa el tejido en temperaturas extremas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que no hay oxígeno, por ejemplo. ¿Y el oxígeno para qué sirve en la célula? Es el último aceptor de electrones para generar ATP. Perfecto. Me encantó. Es el último aceptor de electrones de la cadena respiratoria, ¿no? De las mitocondrias. Sirve para hacer ATP el oxígeno. Es clave. Entonces, si no hay oxígeno, va a bajar la síntesis de ATP. Se va a detener la cadena respiratoria y baja un montón la síntesis de ATP, de energía química. Y la célula no puede vivir sin energía, sin ATP. Entonces, por un lado, voy a poner acá, ausencia de oxígeno, vamos a ponerlo así, como si fuera una red. Se arresta la cadena respiratoria, se cesa la síntesis de ATP, o baja. ¿Y para qué sirve el ATP? Para un montón de cosas. Por ejemplo, en la membrana plasmática ustedes saben que hay bombas de iones, o sea, como canales, ¿no? Bombas que gastan energía ATP para movilizar iones de un lado a otro de la membrana plasmática, como cuando se da en la bomba sodio-potasio. ¿Se acuerdan capaz del CDC? Esta Sí. sodio-potasio ATPasa. Bueno, esta Sí. bomba, bien. ¿Qué quiere decir? Que hay bombas en la membrana plasmática que gastan energía para mover iones. Si no hay ATP, no se pueden mover iones correctamente, ¿no? Entonces va a haber un desbalance o una disfunción de las bombas, ¿sí? Y un desbalance iónico. O sea, van a ingresar ciertos iones del exterior al interior de la célula, cuando no deberían, y empieza a ingresar agua, ¿sí? Empieza a ingresar agua a mansalva dentro de la célula. ¿Y qué le pasa a la célula si entra mucha agua? ¿Qué les parece? ¿Cómo que se inflama? Se hincha la célula, claro, se dematiza, se Como que aumenta de volumen. explota. Claro, sí. Vamos a decir que aumenta de volumen, para no decir que se hincha. Aumenta de volumen. Y eso puede terminar dañando la membrana plasmática hasta que la célula, como dijeron, revienta, explota. Para no decirlo así y que el profe no nos tache y nos digan, che, habla bien, vamos a poner que la célula pierde la integridad de la membrana plasmática. Estamos diciendo que está explotando, que se está rompiendo la membrana plasmática, ¿sí? Y ahí queda más bonito, más en francés. Bien. ¿Y qué pasa si se rompe la membrana plasmática? Todo el contenido de la célula sale al exterior. Exacto. Contenido citosólico, organelas, bla, bla, bla. Y se pierde, me imagino. Cosa Sí, que no obvio. pasa, por ejemplo, en la apoptosis, que es como que entiendo que se reciclan, digamos, algunas cosas. Exactamente. Exactamente lo que decís vos. Sí, mucho contenido se pierde, pero aparte que se pierde, es anormal para mi cuerpo que haya organelas, digo, bueno, es discutible, pero
es medio normal que haya tanto contenido de un citosol en el exterior. Es anormal. La célula dice, che, ¿qué onda esto? Las células inmunes reaccionan generando inflamación. Y esa inflamación daña todo un tejido circundante. O sea que la necrosis no ocurre en una celulita. Tipo, cuando hay falta de oxígeno y falla el ATP, bla, 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 eso no ocurre en una célula, ocurre en muchas. ¿Sí? O sea, esto es una muerte colectiva. Bien, la necrosis. Es una muerte colectiva. La apoptosis puede ocurrir en una sola célula individual, pero esto ocurre en muchas células que empiezan a estar disfuncionales, ¿sí? Y la inflamación también va dañando al tejido normal de alrededor, también se va dañando por la inflamación. ¿Se entendió el paso a paso por qué pasa todo? Fran, en esta respuesta, o sea, en esta pregunta, ¿tendríamos que responder así? ¿O? No, no con flechas, como puse yo, en texto, digo, hilado bien con palabras. Yo lo hago para resumir ahora. Pero esto es como lo clave importante, ¿sí? Pero esto no sería como un ejemplo de necrosis ya, ¿o? Sí, sí, esto es de no, está bien. Lo que digo es que no pongan así tal cual con flechitas, digo, pónganlo como texto escrito, como descripción, como dice el enunciado, pero sí, sí, esto es lo que tienen que poner, estas cosas. Sí, sí. Ahora, ¿qué O sea, pasa? tendría que poner una descripción de muerte por necrosis y Sí. una descripción de, o sea, un ejemplo de muerte por apoptosis. Sí, sí, no, no un ejemplo, sino todo lo que va pasando a la célula, cómo cambia de tamaño, de bla, 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 bla. Y las moléculas y eso, como estamos Ah, poniendo sí, acá. sí, sí. Entonces, acá estamos nombrando todos los cambios celulares, ¿no? A partir de acá. Pero esos cambios celulares ocurren por problemas moleculares, que es lo que nombramos al principio, ¿no? Ahora vamos a ver lo mismo con apoptosis, ¿sí? Entonces, no hay oxígeno, se detiene la cadena respiratoria, no hay ATP, fallan las bombas de la membrana plasmática, hay ingreso de iones y agua dentro de la célula, por eso aumenta de tamaño. No lo estoy mencionando, pero también la baja síntesis de ATP hace que no pueda haber traducción de proteínas en la célula o plegamiento de proteínas. Y obviamente si la célula no fabrica proteínas no funciona correctamente, si acumula proteínas mal plegadas tampoco. Los lisosomas también se van a alterar, porque las bombas de los lisosomas para meter hidrógeno adentro y hacerse ácido no funcan, entonces se hace ácido el ambiente de la celulita, se activan las enzimas lisosomales, rompen toda la célula a la mierda. Voy a borrar, si me permiten, y vamos a apoptosis, así hacemos espacio. Apoptosis. ¿Por qué puede iniciarse? ¿Por qué? ¿Qué estímulo puede desencadenar la apoptosis? Puede desencadenar también una falla en la célula, no me sale. Pero, claro, sí, obvio, pero ¿qué tipo de... Un error, o sea, un error. ¿En qué? Porque Como por necrosis ejemplo también... en la replicación o algo. Bueno, sí, la replicación del ADN, ¿qué más? Otra cosa más importante, no importante, pero otra cosa muy clave. También podemos mencionar falta de factores de crecimiento, la ausencia de mitógenos también, porque los factores de crecimiento mitógenos estimulan vías de señales para que la célula esté en ciclo celular y también vías de señales antiapoptóticas de supervivencia. Cuando no hay mitógenos, aumentan las señales de apoptosis y la célula muere. Eso también es un estímulo importante. Pero otro estímulo muy, muy importante, que nos estamos salteando. Que no sea fallos en la replicación del ADN, que sea otra cosa, que se detecte en el ciclo celular, que lo frenemos, que Como por intentemos alguna mutación, solucionar. ¿Qué otro ¿eso? problema? Claro, daños en Eso el no ADN, me eso estaba es lo más saliendo clave. eso. Ah, bien, Ok. daños en el genoma, eso es lo más clave de todo. Cuando hay daños en el ADN, se detiene el ciclo celular, si la célula está en ciclo, se intenta reparar, si no lo puede reparar, la célula abandona el ciclo, o si es un daño muy irreparable y muy grave que no permite que la célula funcione, ¿qué dice la célula? Bueno, me muero, hago apoptosis para evitar transmitir el error a las células hijas y que tengamos tumores. Entonces, los daños en el ADN irreparables son estímulos que desencadenan apoptosis. ¿Sí? También podría ser la ausencia de mitógenos, como dije,
Y después, estos son estímulos internos y activan la vía intrínseca de apoptosis, ¿no? Pero también hay una vía extrínseca. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Qué es la vía extrínseca de la apoptosis? No, yo no, la verdad. Tranqui, no hay drama. Era por señales Porque externas. Sí, como que tiene receptores de muerte en la superficie celular o algo así. sí, sí, exactamente. ¿Y por qué tenemos receptores de muerte? Van que se me olvidó cualquier boludez. Lo de ¿Por qué las caspasas, ¿es eso? No, eso puede pasar en vía intrínseca y extrínseca, las dos cosas, que se activan las caspasas, que son las enzimas protagonistas y arrancan la apoptosis. Pero la vía extrínseca pasa por algo que tiene que ver con lo que dice Gaby, que es que todas mis células, todas mis celulitas, tienen en su membrana plasmática receptores de muerte. ¿Para qué? ¿Para qué puede ser? O sea, para inducir la apoptosis, pero Sí, no sabría por qué exactamente es. eso. ¿Por qué yo quisiera inducir que una célula muera? ¿En qué contextos? Yo digo, che, morite. Porque ya Y está no sé, funcionando mal, porque tiene una mutación, porque podría ser que presenta tenga una fallas, infección no sé. viral. ¿Por qué cosa, Gaby? Podría ser que tenga No una te escuché. infección viral, o sea, una célula. Bien, tengo una célula infectada. Porque si hay daños en el ADN, se activa la vía intrínseca. O sea, hay vías internas para matar la célula. ¿Por qué se activa la vía externa? Porque tengo una célula infectada por virus, por ejemplo. Nada que ver. Bueno, quería buscar como los peritos de un virus. Ponele. Acá tengo un virus. ¿No? Virus, 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 virus. Llena de virus la célula. Bueno, eso hace que mis células inmunitarias reconozcan que la célula está infectada y dicen, che, morite. Entonces yo acá tengo la célula inmune con su ligando de muerte, te parece cualquier cosa, y el receptor de muerte es la célula que queremos matar. Entonces, una célula infectada va a morir por vía extrínseca de la apoptosis. O, ¿qué otra célula podemos detectar como extraña? Que no esté infectada, que tenga otra cosa. ¿Qué otra célula dice en mi cuerpo, che, esto no es propio? ¿Contra qué combate el sistema inmunitario, aparte de infecciones? Contra algo desconocido, por ejemplo, no sé. ¿Eso decís? Sí, sí. ¿Qué cosa que no sean infecciones? ¿Contra qué otra cosa combate el cuerpo? Algo ¿Cuerpos extraños? sí, como algo que te da alergia y eso, sí, puede Yo, ser. yo lo relaciono con con la maduración del linfocito. Bueno, eso es en contextos normales, fisiológicos, sí, también, que está la Sí, selección pero positiva. Pero se podría dar por eso también, ¿o no? sí, sí, eso, ahí hay apoptosis. Cuando yo tengo un linfocito que reconoce algo propio como extraño, se chifla, se lo mata por apoptosis de vía extrínseca. Eso, bueno, eso es patológico, cuando las células inmunes atacan al propio cuerpo, tengo una enfermedad autoinmune. Pero otra cosa muy importante, yo puedo inducir que muera una célula infectada a una célula tumoral. Las células tumorales, cancerígenas de nuestro cuerpo, no se reconocen más como propias. Eran células nuestras que se volvieron loquitas y el cuerpo las reconoce como extrañas y el sistema inmune las ataca. Entonces, ¿por qué todas las células del cuerpo tienen receptores de muerte? Para que se induzca que mueran en el caso de estar infectadas o ser tumorales. Es para eso. ¿Sí? Entonces, la vía extrínseca sería eso. Tengo una célula inmune, un linfocito T, un linfocito NK, bueno, los que habrán visto en esto, no importa. Tengo un linfocito con una llavecita, un ligando de muerte en su membrana, y la célula que queremos matar con un receptor de muerte. Una célula infectada, tumoral. Ven que la comunicación es por contacto, ¿no? Ligando de muerte, receptor de muerte, esto es comunicación yuxtácrina, se llama. ¿Qué pasa? Se activa el receptor de muerte, se activa la caspasa que inicia esta vía extrínseca, que es la caspasa 8 o la caspasa 10. Se activan las caspasas efectoras que rompen toda la célula, que son las caspasas 6, 7. Las caspasas. Ay, se me fue. ¿Qué me pasa? Bueno, me quemé, perdón. Las caspasas 6, 7 y me falta una. La 3. Ahí está, no sé, me agarró una laguna. Cuestión que las caspasas estas que inician la vía
extrínseca a la apoptosis, activa caspasas efectoras, y estas caspasas efectoras, ¿qué son las caspasas? Son proteasas, son enzimas que rompen proteínas. Van a romper toda la célula, esqueleto, organelas, todo, la célula se va muriendo, ¿no? ¿Se entendió para qué es la vía extrínseca, Mazo? ¿Sí? Para tumores o células Sí, sí. infectadas. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, O sea, en el fondo es otra célula que induce a que esa célula se muera. claro, ¿O sí es? la vía extrínseca sería que tengo una célula que se volvió tumoral o que está infectada, y como todas mis células, por suerte, tienen receptores de muerte, podemos activar estos receptores para que mande señales dentro y la célula decida morirse por apoptosis. Y eso lo gatilla mi sistema inmunitario. Mis células inmunes le dicen a esta célula infectada o tumoral, che, activa vías para morirte, dale. Y ahí se muere. Ah, o sea, solo las células, o sea, por ejemplo, los linfocitos son Sí. los que pueden activar. Tal cual. Ah, Exacto. ok. Todo ¿Eso es lo- lo que pasa en la maduración de los linfocitos, por ejemplo, en el cuando timo. están madurando? En Ujú. el timo, ajá. Tal cual, lo de la selección negativa y positiva. ¿Qué pasa? Exacto, ajá. Cuando estamos educando los linfocitos, se dice, el cuerpo las células le muestran a los linfocitos inmaduros, naive, les muestran partecitas de proteínas propias o extrañas, a ver si reacciona. Y el linfocito dice, no, esto es propio, todo joya, esto es extraño. Bien, capo, aprobaste, pasa. Selección positiva. Selección negativa, ¿qué es? Que el linfocito reconoce algo propio que le muestran como extraño y lo quiere atacar. Y dice, alarma, alarma. Y lo matan. Pues este piró, este soldado piró, matémoslo. Entonces, eso es lo mismo. Se activan los receptores de muerte y se hace vía extrínseca apoptosis para que ese linfocito no ataque al propio cuerpo y nos automate, digamos. ¿Sí? Es Ok, eso. Es ok, tal cual. buenísimo. Perfecto, espectacular. Entonces, puede ser por vía intrínseca o en células infectadas o tumorales. Uy, escribí cualquier verdura. La vía extrínseca. ¿Sí? Bien, estos son los estímulos que se encadenan a apoptosis, por una vía o por otra. Ahora vamos a ver a detalle qué pasa. Ya sea porque se activan receptores de muerte o porque hay ausencia de mitógenos o daños irreparables. ¿Quién les parece que es, en este caso, en la vía intrínseca? Esto lo voy a poner medio en paréntesis doble, porque pasa algo distinto que después les cuento. Primero acá, tengo daños en el ADN irreparables. ¿Quién se activa? ¿Qué proteína protagonista se activa ante daños en el ADN? P53. Perfecto, P53, clave, se activa P53. Estimula que se transcriban genes para detener el ciclo celular, ¿no? Como P21, que es una proteína que inhibe a las CDKs y bla, bla, bla. Estimula que se transcriban genes para proteínas de reparación de ADN. Y cuando ya es de proteínas proapoptóticas, ¿sí? Proapoptóticas. Eso estimula P53. Bien. Vamos a ponerlo en negro de vuelta. Entonces, eso es lo que estimula esta proteína, ¿sí? Estimula que se puedan fabricar proteínas que den inicio a la apoptosis. ¿Cómo? Se van a formar unos poritos en la mitocondria, en la membrana mitocondrial externa. O sea, aumenta su permeabilidad. La membrana mitocondrial externa, que no permite mucho el pasaje de cosas, se hace más permeable ahora. Se le forman poritos, agujeritos, y hay proteínas que se escapan de adentro de la mitocondria al citosol. ¿Sí? Entonces se forman poros. Se forman poros por proteínas pro-apoptosis que se llaman BACs y BAC. ¿Sí? Dos proteínas. No importa, esto es más detalle, pero si se acuerdan, espectacular. Cuestión. De la mitocondria sale una proteína muy importante que se llama citocromo C, que ayuda al transporte de electrones en la cadena respiratoria que dijimos antes de necrosis, ¿sí? Muy importante el citocromo C. Sale al citosol, se une con otras proteínas y forma el apoptosoma, que es la maquinaria de proteínas, el conjunto de todas las proteínas que da inicio a la apoptosis. Todo lo que sea una soma quiere decir eso.
El spliciosoma era el conjunto de proteínas del splicing. El replisoma, el conjunto de proteínas de la replicación. Y así cada cosa. Bueno, cuestión. Un ¿Quién está en la complejo multiproteico es. Claro, exactamente, tal Ok. cual. Un complejo multiproteico, exactamente. ¿Quién está en la apoptosoma muy importante? La caspasa que inicia esta vía, la caspasa 9. ¿Sí? Es la protagonista que viene ahora. Entonces, se activa la apoptosoma con la caspasa 9. O sea, las caspasas son enzimas que arrancan la muerte de la célula, pero generalmente están inactivas, como procaspasas. Ahora se las activa a caspasas, y estas van a activar a las caspasas efectoras o ejecutoras. Son sinónimos. Que son las caspasas 3, 6 y 7. Bien, se me fue la laguna. Estas caspasas estas son las jefas, la iniciadora, las efectoras, las laburantes, son las que se encargan de matar a la célula. ¿Sí? ¿Cómo? Yo se los decía hace un ratito. Como son enzimas que rompen proteínas, son proteasas, van a degradar citoesquear para que colapse el núcleo, inhibidores de nucleasas. O sea, hay proteínas que inhiben que las nucleasas funcionen. Si yo las destruyo, las nucleasas se activan y pueden romper el ADN. ¿Sí? Cosa que las caspasas en sí no pueden romper ADN porque no es su función. Y así se va rompiendo toda la célula en 1000 pedacitos, ¿no? Ahora, algo muy, 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 muy clave es que la membrana plasmática no se va a romper como en necrosis. No va a estallar la célula y soltar todo para afuera. Entonces, la membrana plasmática queda intacta o íntegra, ¿sí? No cambia su permeabilidad. Lo que sí pasa es que la célula se fragmenta en vesículas, ¿sí? Que llamamos cuerpos apoptóticos, ¿sí? Son protusiones que la célula hace como burbujitas, como pequeños pedazos de célula muerta, ¿no? De burbujas cerradas que tienen citoesqueleto roto, parte del citosol, parte de ADN roto, ¿no? Entonces la célula se va a ir como rompiendo, disgregando en burbujitas cerradas. Por eso el contenido adentro no sale para afuera, ¿se entiende? Entonces, esto no genera inflamación, que no haya contacto del citosol con el exterior. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Mazo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esos cuerpos apoptóticos son fagocitados por una célula fagocítica. Valga la redundancia. Es como me sale, una limpieza más controlada, ¿no? Sin tanto espamento, sin tanto inflamación como vimos en necrosis. ¿Se entiende el caminito de lo que va pasando, Mazo? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, lo que falló acá es que hay daño en el ADN irreparable, o falta de replicación de ADN, que no permite que la célula viva, o proteínas mal plegadas que se acumulan, o ausencia de mitógenos, o factores externos, como la vía extrínseca de la apoptosis, ¿no? Células tumorales infectadas que hay que matar. Eso es lo que gatilla la apoptosis, ¿sí? Ahora, en la vía intrínseca pasa lo que le dije recién acá. ¿Sí? Se activa P53, se estimula proteínas proapoptóticas, se hacen poritos en la mitocondria, se forma la apoptosoma y se rompe toda la mierda. En la vía extrínseca de apoptosis no pasa eso. En la vía extrínseca se activan los receptores de muerte, que estos activan las caspasas que inician la vía extrínseca, que no es la 9, sino que son la 8 o la 10, y esas activan las efectoras, las mismas, y todo esto es igual. Lo que cambia en la vía extrínseca es que no hay apoptosoma, no está P53, toda esa parte del principio no ocurre, ¿sí? Pero bueno, la consecuencia, el desenlace es el mismo. Caspasas efectoras y se rompe todo. ¿Se entendió más la idea? Sí, 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 sí. ¿Sí? Bien, entonces la idea sería responder eso. Si en necrosis es una muerte accidental, patológica, que se puede dar por ausencia de oxígeno, que altera la función mitocondrial, baja la síntesis de ATP, hay disfunción de las bombas de iones, ingresa agua a la célula, aumenta de volumen, pierde la integridad de la membrana plasmática, el citosol se vuelca al exterior y hay inflamación. Listo. Es una muerte pasiva y colectiva.
Y la apoptosis, que puede ser colectiva o individual, o por activación de receptores de muerte, ¿no? Y la idea es que se van a activar las caspasas iniciadoras de cada una de esas dos vías, las efectoras, se fragmenta toda la célula sin romper la membrana plasmática y es fagocitada por una célula inmune. Listo. Ya está. Y no hay inflamación entonces. ¿Se entendió? Sí, ¿Mazo? Bien. Sí, y una pregunta, Sí, cuando, obvio. cuando expliquemos Mm. acá, porque si no es como que Yo lo siento que pondría, no va a quedar muy largo si tenemos que explicar una y la otra. sí, es un poco largo. Yo por lo menos lo mencionaría. Yo diría que hay dos vías que se pueden dar por esos estímulos, o porque se activan receptores de muerte, o por daños en el ADN irreparables, como para mencionar cada una de las dos vías. Pueden mencionar, si quieren, no el principio, o como quieran, lo de P53 y demás. Mencionar que hay caspasas que inician estas vías, que son las proteasas protagonistas de la apoptosis, ¿no? Hay caspasas diferentes, llevan a lo mismo, a que se activen caspasas efectoras, que son enzimas que van a fragmentar la célula y hacer cuerpos apoptóticos y toda esa parte después, que es más, que tiene que ver con esto, con que la célula disminuye de volumen, lo contrario, se fragmenta en vesículas cerradas, no hay inflamación. Si quieren, no detallar en la parte molecular tanto. Yo digo porque lo pide parte molecular. Si ven que no va entrando, bueno, hagan como descripción general de apoptosis, de las dos vías. Si creen que les entra, bueno, escriban las dos. En vía intrínseca pasa porque se activa P53, porque hay daños irreparables, se hacen proteínas apoptóticas, sale el citocromo C en la mitocondria, se hace el apoptosoma y se activan las caspasas. Y en vía extrínseca se activan receptores de muerte, caspasas diferentes que inician y las mismas efectoras. Y todo lo demás es igual. O de No es tan última, largo. hablar de que en extrínseca se activa por los receptores Sí. de muerte celular y en intrínseca O el apoptosoma. o Sí. por el citocromo C, no sé. Ajá, claro. Perfecto. Algo así, esa podría ser como la diferencia entre una y otra. Sí, sí, perfecto, obvio. Perfecto. Bien, espectacular. Vamos con la 3, ¿les parece? Sí, ¿Sí? ¿Estamos para seguir? Bien. Dice, describe la función del esqueleto en la anafase de la fase M del ciclo celular. Chan. Vamos por partes. ¿Vieron que hay tres fibras? re Sí, CBC es medio esta CDC. pregunta, no la Sí, había visto. la verdad que sí. Hay tres fibras de este esqueleto. Tres tipos de fibras distintas. ¿Cuáles son? Microtúbulos. filamentos ¿Qué más? intermedios y el otro, ¿no? ¿Y? Filamentos De actina. Actina, de bien. actina, de actina. Actina. Bien. ¿Cuál de esos tres creen que son los más importantes en metafase y anafase? Los Bien, ¿por qué? microtúbulos, ¿no? Porque El que tenemos los forman el tres. hilo. Sí, sí, a quien quiera. ¿Quieres decir vos, No, vale? Sí. sí, ahí voy. No, que acá quizá podríamos hablar de que existen estos tres tipos de microtúbulos que son los que se conectan entre sí, los que Bien. conectan con la membrana. Ay, no me acuerdo los nombres No igual. importa, pero va perfecto. Sí. Y Y los más importantes. los que se conectan entre sí en el centro. Y los que conectan Claro, con los centrómero. cromosomas. Sí, sí, sí. Ajá, con los cromosomas. Ajá. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, eso es clave que nombremos eso y ahora vamos a explicar bien por qué. Y Gaby, ¿qué querías decir? No, no, que para mí uno de los más importantes sería los microtúbulos nada más. No, no sé si está bien o no. Sí, obvio. Perfecto, sí, sí, los microtúbulos. Después actinas y intermedios, tanto acá no importan. Perfecto, microtúbulos, me encantó. Entonces, les voy a mostrar foto porque así hablado al aire es como medio una falopeada. Así que se los voy a mostrar en imagen, para que no, lo vayamos siguiendo visualmente. Bla, 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 bla. Esto va a estar mucho más adelante. A ver. Me lo salteé, me parece. Pi, 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 pi. Acá, no, ¿dónde está? Acá, bueno, acá tenemos esto.
A esto me refería. Acá tenemos, ven, donde nacen los microtúbulos, que se llama centrosoma, que son como dos cilindros hechos de microtúbulos también. Y acá van naciendo los microtúbulos nuevos. Algunos van a contactar con los cromosomas, con un complejo de proteínas que hay en los cromosomas que se llama cinetocoro, van a engancharse ahí, van a tironear para un lado o para otro y van a alinear los cromosomas uno abajo de los otros, así, entre medio de estos dos centrosomas, o los polos del uso se llama esto, ¿no? Acá en la placa del ecuador. Quedan todos los cromosomas alineaditos. Eso es la anafase. Esos microtúbulos que contactan con el cinetocoro de los cromosomas se llaman. Hay microtúbulos que no contactan con los cromosomas, sino que contactan un microtúbulo de acá con otro microtúbulo de acá. ¿Ven? De cada centrosoma. Este de acá arriba con este de acá abajo. ¿Sí? Conecta las dos mitades, o sea, los dos centrosomas entre sí, que son los microtúbulos polares. Y hay microtúbulos que van para el lado opuesto y contactan con la membrana plasmática o la red de actina que hay alrededor de las células, que se llama corteza de la célula, y son los microtúbulos astrales. ¿De qué corno nos sirve todo esto? Bueno, para yo alinear los cromosomas, empujarlos acá al medio, los microtúbulos cinetocóricos, que están contactando con los cromosomas, tienen que ir estirándose, ¿no? Creciendo, polimerizándose, para empujar los cromosomas hasta acá. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Los microtúbulos agarrados a los cromosomas se van estirando y alinean los cromosomas en el medio. Y ahora para separar los cromosomas a cada polo, ¿qué les pasa a los microtúbulos? Se acortan. acortan. Claro, se van acortando, se van despolimerizando para llevar el cromosoma, arrastrarlo hacia el centrosoma, hacia el polo, ¿sí? Un microtúbulo de acá y otro de acá van a tironear para separar el cromosoma duplicado, las cromátides. Perfecto. Esa es la dinámica de los microtúbulos. Al principio en metafase se polimerizan para llevar los cromosomas a la línea del ecuador y después se despolimerizan para llevarlos hasta el polo, ¿no? En la anafase. Pero los microtúbulos no van solos, creciendo y desarmándose. Hay proteínas motoras que caminan por microtúbulos, para un lado o para otro, ¿no? Las kinesinas y dineínas, ¿se acuerdan? Estas de acá. Sí. Estas proteínas, Sí, sí, sí. perfecto, estas proteínas, las kinesinas, se van a agarrar al cromosoma y van a ir caminando, llevándolo a la placa del ecuador, en metafase. Y después las dineínas van a caminar para el lado contrario, llevando el cromosoma hacia el polo opuesto, hacia donde nace el microtúbulo, al extremo negativo, ¿sí? Entonces, en anafase, las dineínas caminan arrastrando el cromosoma, tironeando, separándolo, y a medida que van caminando, se va desarmando el microtúbulo, ¿sí? A medida que la proteína va caminando, eso desestabiliza el microtúbulo y se acorta. Y por eso pasa la anafase, ¿sí? Acá creo que no hay video de eso, sino de la clase de ciclo celular, que ahora se las muestro. A ver, por las dudas quiero revisar. Acá. A ver, no, esto es la mina nuclear, esto no, moléculas de adhesión, migración, que ahora les voy a mostrar algo de migración también. No, nada. Bueno, cuestión que ese es el rol de los microtúbulos en el ciclo celular, ¿sí? Sobre todo los microtúbulos cinetocóricos, que son los que más me interesan que se acuerden. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien con eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Entonces, déjenme que les muestre una cosita. A ver, ¿dónde está la otra? Acá. Esto de cromosomapatías. Acá hay unas fotitos que les quería mostrar sobre eso, que tiene que ver con esto. Acá está. Acá tengo el cromosomita, el complejo de proteínas que se llama cinetocoro, y cómo se agarra, ¿no?, a los microtúbulos, cómo encastran los microtúbulos acá. Y a medida que estos microtúbulos se van estirando, polimerizando, van empujando el cromosoma hacia el medio en metafase. Y después, las proteínas motoras caminan, se acorta el microtúbulo y el cromosoma es arrastrado en una fase, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, viendo eso, y algo muy importante que pasa ahí es que hay un punto de control en metafase. ¿Se acuerdan del punto de control? Esto. Sí, el de la fase Sí, M, ¿qué ¿no? pasa ahí? ¿Qué se chequea en ese punto de control? Que los microtúbulos, o Que los sea, no que los cromosomas estén microtúbulos. Sí, en el ecuador. Que estén alineados, claro. exacto, exactamente. Acá está, ¿ven? Acá están en distintos colores, mejor. Microtúbulos astrales, que van para la membrana plasmática, la corteza de la célula.
los polares, que se engancha uno un centrosoma con otro centrosoma, y los cinetocóricos, que son los que se polimerizan en metafase para alinear los cromosomas y se despolimerizan para separar los cromosomas, las cromátides, ¿sí? En anafase. Ahora, no son los únicos importantes, pobrecitos, los demás también son importantes. ¿Qué pasa con los polares, estos rositas? Que para yo alejar los centrosomas, que este vaya para allá y este vaya para la derecha, estos microtúbulos rositas se tienen que estirar, lo contrario, en anafase, ¿sí? Por un lado, los cinetocóricos se acortan para llevar los cromosomas hacia el polo, y los rositas se van estirando, ¿sí? Si yo estiro este rosa, están cada vez más lejos estos centrosomas, se van alejando, ¿se entiende? Sí. ¿Pasó? ¿A mí me ven la cámara? Vaya que estoy compartiendo pantalla. ¿Me ven la cámara ahí en el Meet? Es como que hacen tracción. Sí, se te ve tu cámara. Tracción, bien. Claro, yo tengo un microtúbulo de un centrosoma con otro centrosoma. Y como se van polimerizando y estirando, como decís vos, van traccionando, y así se va alejando el centrosoma. Si yo tengo los microtúbulos agarrados y va creciendo, el centrosoma se va alejando, porque el microtúbulo está cada vez más crecido, más lejos, ¿sí? Entonces, para que haya una fase, tienen que jugar todos el partido. Los cinetocóricos se despolimerizan, y los polares se polimerizan, se estiran. Y así la célula aleja sus centrosomas y sus cromosomas. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí. Bien. Eso es lo de los microtúbulos. Los astrales como que simplemente se quedan ahí agarrados, ¿no? Se quedan agarrados a la corteza. Como estabilizando. Sí, se quedan agarrados a la corteza. Podría llegar a ser que se despolimericen como para acercar el centrosoma a la membrana plasmática. Que se acorten para acercar el centrosoma. También juegan un rol. No es lo más relevante. Y como verán, estamos diciendo mucho detalle molecular. O sea, si ustedes se acuerdan, más que nada, de los microtúbulos cinetocóricos que contactan con los cromosomas, que las proteínas motoras los alinean y después los tironean para separarlos, para despolimerizar los microtúbulos, eso es lo más clave. Si aparte quieren sumarlo a los microtúbulos polares que dijimos recién, que se polimerizan, que se estiran, lo contrario, va a quedar mucho más pro la respuesta, si nombran las dos cosas. Si no, ¿Se podría decir que los microtúbulos polares se polimerizan unos sobre otros o algo así? claro, sí, quedan enganchados uno de un centrosoma con otro de otro centrosoma y se polimerizan, los dos. Sí, sí, tal cual. Y lo que decía el punto de control, que es importante, es que lo que yo voy a chequear, si hay un error, se activa el punto de control acá en metafase, que el error ¿cuál sería? O que los cromosomas no estén correctamente contactando con microtúbulos, que estén enganchados al cinetocoro, como acá están bien agarrados. Si alguno no está agarrado de las dos puntas, de los dos polos, se frena el ciclo y se intentan enganchar. O si los cromosomas están desalineados en esta zona del medio, si yo prosigo la división, una célula Y genera más cromosomas que la otra, si no los alineo bien. O si no están contactando con microtúbulos de ambos polos, y solo de un polo, tironeo las dos cromátidas para el mismo lado. Lo mismo, va a haber célula que da más cromosomas, célula que menos. Esa no disyunción, esa mala anafase, genera cromosomopatías numéricas, trisomías, monosomías. ¿Se entiende la relación con genética? ¿Sí? Claro, sí, justamente iba a decir eso, que si no se producía una no disyunción, si no se separaban bien. Exactamente. Eso va a hacer que una célula dé más cromosomas que otra, que tengamos células trisómicas, monosómicas, si falla el punto de control, ¿no? Si el punto de control sale bien, los cromosomas se alinean correctamente, se enganchan bien y puede proseguir el ciclo porque se activa este complejo, el complejo promotor de anafase, que es el que dice, bueno, está todo bien, sigamos. Va a marcar con ubiquitina proteínas que indirectamente hacen que se separen los cromosomas, que están agarrados por coesinas, vamos a separarlos, ¿sí? No es que directamente se mandan a degradar esas por el APC, pero bueno, es más detalle molecular, no importa. Pero el APC va a inducir eso, que podamos seguir hacia la anafase, o sea, separar los cromosomitas, ¿sí? Y acá hay una animación que yo les había mostrado, que es esta, acá tengo el cromosomita, atrás la patita duplicada, la cromátide, en rojo el cinetocoro y en blanquito los microtúbulos cinetocóricos. Valga redundancia. Acá vemos cómo están creciendo los microtúbulos, se están polimerizando
están estirando cada vez más para llevar el cromosoma hacia el medio, hacia la placa del ecuador. ¿Ven cómo crece? Entonces, polimeriza y así el cromosoma es sido llevado hacia el... Y se van a empezar las proteínas motoras, empiezan a caminar por los microtúbulos. Las lineínas son las importantes, que van a caminar arrastrando el cromosoma, tironeando, traccionando de un lado de otro, hasta que se separen las cuecinas. Que se va a mostrar ahora en 3, 2, 1. Se me va a agarrar ansiedad. Ahí está. Están tironeando de un lado para otro, separan las cuecinas la miércoles, chao, se separan, y ahora los cromosomas son arrastrados en anafase. ¿Se entiende, Mazo? Sí, sí, obvio. Va, yo lo entendí. Bien, perfecto. Perfecto. Si alguien tiene duda, voy a frenarme y lo repetimos. Entonces, la respuesta tiene que ver con eso. El rol del citoesqueleto, bueno, que en los microtúbulos cinetocóricos, que se yo nombraría parte de metafase también, que los microtúbulos cinetocóricos que contactan con los cromosomas, que se polimerizaron en metafase para alinearlos, ahora se despolimerizan por acción de las proteínas motoras de las lineínas, que se desplazan arrastrando los cromosomas, se van despolimerizando los microtúbulos, ¿no? Cinetocóricos, para que se dé la anafase, o esta disyunción o segregación de cromosomas, como lo quieran nombrar, lindo. Y por otro lado, los microtúbulos polares se polimerizan para también ayudar a separar los centrosomas. Y listo, sería eso. ¿Sí? ¿Entendió, Mazo? Sí. Sí, Bien. se entendió. Bien, bien, espectacular. ¿Quieren ver las que quedan de genética o prefieren verlas otro día? No sé si habrán visto los temas de genética, de multifactoriales, cromosómicas. Como les parezca. ¿Están para seguir? Si no, lo dejamos para la próxima. Por mí sí, Sí. pero no sé qué opina el resto. Sí, Sí, por mí sí también, no. Bueno, si les parece, seguimos. Yo por mí no tengo problema. Acá dice, ¿cuál es la diferencia entre las entidades, diferencias en general, entre entidades monogénicas y entidades multifactoriales? ¿Se acuerdan qué diferencias podemos nombrar? Ya con el nombre, esa es una diferencia. La principal que afecta a un solo gen. Claro, las monogénicas son causadas por mutaciones en un único gen y que produce la patología. ¿Y las otras? Y la herencia, las entidades de herencia multifactorial es que afectan a genes más la influencia ambiental. Ambiental. Claro, los factores causantes son distintos. Por un lado, en las monogénicas, los factores genéticos son determinantes. O sea, cuando esté la mutación presente, te enfermas y en un único gen, ¿no? Entonces yo tengo mutaciones monogénicas, ¿no? O son entidades monogénicas, hay un único gen afectado, y las variantes se llaman patogénicas, las mutaciones. Eso es muy importante. Porque variante patogénica quiere decir que la mutación es suficiente para causar la enfermedad, para producir la enfermedad. ¿Sí? O sea, son mutaciones de alta penetrancia. Tenés la mutación, te enfermas. En multifactoriales hay muchos genes involucrados, son rasgos poligénicos. Las mutaciones son de baja penetrancia, o sea, con que yo herede una mutación de mi papá, que tiene diabetes, si yo hereo mutaciones de él, no es que yo tengo diabetes sí o sí, como pasa en monogénicas. Yo tengo un riesgo aumentado, mayor predisposición, susceptibilidad, pero no es que me voy a enfermar sí o sí. La genética no es suficiente para causar la enfermedad. Tienen como un efecto bajito de riesgo. Entonces yo tengo múltiples genes involucrados con variantes de susceptibilidad, con mutaciones predisponentes. Y lo que dijo Gaby, y los factores ambientales son los que desencadenan que la enfermedad aparezca. Entonces la genética predispone y el ambiente desencadena la patología. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Pero Sí. eso, los Una factores... cosa- Sí. No, decime después te digo. No, decía eso, que los factores genéticos, por un lado, se llaman variantes patogénicas, monogénicas, y multifactoriales, las mutaciones se llaman de susceptibilidad, porque no son causantes, dan riesgo nomás, ¿sí? Pero quería repetir eso nomás, sorry. Te iba a decir, sí, puede ser una diferencia también que las entidades monogénicas
siguen las leyes de Mendel. Sí, de Mendel. Sí, puede ser. Podemos nombrar eso, podemos nombrar que tienen árboles genealógicos típicos o patrones de herencia típicos en árboles. Las autosómicas ligadas al X, mitocondriales, tienen árboles típicos, ¿no? Perdón, ahora que lo dijiste te diría que no, está mal, porque dice monogénicas, no dice mendelianas. ¿Y qué pasa? Las monogénicas son enfermedades causadas por un único gen, que pueden ser de herencia clásica que sigue las leyes de Mendel o de herencia no clásica que no sigue las leyes de Mendel. Entonces, no Claro, sí, es verdad. todas las monogénicas son mendelianas, como las mitocondriales, expansión de tripletes. Así que no. Sí, lo que podemos decir es que cada patrón de herencia, clásico o no clásico, cualquier monogénica, tiene un patrón de herencia típico de un árbol genealógico. Que vos te das cuenta, transmisión varón-varón, no, vertical, horizontal, pic. Las multifactoriales no tienen un árbol típico de transmisión. No hay un árbol de multifactorial. Después podemos mostrar más cosas. Prevalencia. ¿Cuáles son más prevalentes en la población? ¿Qué enfermedad ven más presente? ¿Las multifactoriales o monogénicas? Las multifactoriales. Claro, obvio. Hay muchos más casos de hipertensión, obesidad, infarto, diabetes, que de fibrosis quística, acondroplasia, atrofia muscular. Bueno, son enfermedades poco frecuentes. Se llaman así EPOF, enfermedades poco frecuentes, las monogénicas. No son muy comunes. ¿Por qué no son muy comunes? Porque las mutaciones en monogénicas hacen que te enfermes. O sea, que nazcas afectado, generalmente. Que los bebés nazcan con la enfermedad. Y viven pocos años. O la niñez y adolescencia mueren. O tienen una mala calidad de vida, o una mala fertilidad, y no tienen descendencia. O mueren antes de dejar descendencia. Entonces, como son mutaciones causantes y graves, no se transmite tanto la mutación en todas las generaciones. Por eso no son prevalentes. Es algo adaptativo, selección natural. Quien tiene la variante normal sabe eso porque, como dije antes, las mutaciones son predisponentes, no causantes. Entonces, yo puedo tener mutaciones que me predisponen a infartos o a cáncer o a diabetes y yo no me entero. Yo sigo siendo sano, al menos que acumule más mutaciones y ambiente, estilo de vida negativo. Pero si no, yo soy sano y puedo pasarle a mis hijos mutaciones predisponentes también. Entonces, yo veo más prevalente en la población estas mutaciones predisponentes y estas patologías. Porque no es que hacen que te enfermes sí o sí y te mueras, sino no tengas hijos. ¿Se entiende por qué, Mazo? Sí. Sí. Bien. Sí. Perfecto, es por eso. La prevalencia es mayor en monogénicas. Ahora, al revés. El riesgo de recurrencia. ¿Dónde ven que haya más papá enfermo o hijo enfermo? ¿En monogénicas o multifactoriales? En Las monogénicas, monogénicas. ¿no? Claro, monogénicas, ¿sí? Ahí tengo más riesgo de recurrencia. Yo tengo una mutación, una enfermedad dominante. O sea, tengo una copia mutada y soy afectado. ¿Cuál es mi riesgo de pasar la mutación a mis hijos? 50%, requete alto, ¿no? En multifactoriales no. Si mi papá tiene diabetes, no tiene un 50% de riesgo de tener un hijo con diabetes. Es mucho, 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 mucho más bajo. ¿Sí? Por lo que decía antes, no todos los hijos de padres con multifactoriales tienen lo mismo. Entonces los riesgos de recurrencia son más bajos. ¿Sí? Así que ahí ven como hay un montón de diferencias. ¿Se entiende? En el caso de las multifactoriales, o sea, no sería hereditario en el caso de la diabetes, por ejemplo, pero sí el hijo o la descendencia sería susceptible o algo así. Claro, no es hereditaria porque no es que yo herede una mutación Tiene y me enfermo. mayor susceptibilidad, ¿no? Claro, lo que yo heredo de mis padres es predisposición, susceptibilidad. Yo tengo, para que una enfermedad multifactorial aparezca, tengo que tener predisposición genética heredada de mis padres, susceptibilidad, mutaciones que me predisponen, que me aumentan el riesgo, mutaciones que acumulo yo con los años, mientras más grandes somos, más mutaciones acumulo, somáticas, en mis células, por la propia vejez, no heredadas, y después el ambiente, el estilo de vida. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué decía decir? Me olvidé. Ah, una diferencia fundamental. Es cómo calculamos el riesgo de que un padre tenga hijos enfermos. Es distinto en estas dos. En monogénicas, ¿cómo hacíamos? Con Para el calcular cuadro, con el con cuadro de el Panet. cuadro, el Panet, y en las multifactoriales me parece que es con la
ay, no sé cómo se dice, gaussiana, pero en la curva, algo No, así, ¿no? no es tanto por ahí. La curva esa te muestra nomás cómo es la predisposición en una población, como que hay gente poco predispuesta, muy predispuesta, intermedia. Ves para ver qué pasa en una población, pero no es que así que se calcula el riesgo. No tiene que ver con eso. Si en monogénicas es con cuadros de Punnett. Y para hacer el cuadro de Punnett, ¿qué necesito saber yo? Para escribir. ¿Qué escribimos en el cuadro La, de Punnett? la genética de los padres. Claro, yo tengo que saber el genotipo de los padres, sí o sí. Son homocigotas, heterocigotas, sí o sí. Entonces, así se calcula el riesgo de recurrencia en monogénicas. Y son riesgos teóricos, porque se basan en cosas de teoría, de conocer las leyes de Mendel, de que suponemos, o vamos por supuesto, que cada gen tiene dos copias, que hay rasgos dominantes y recesivos, que yo paso a mi hijo una copia y mi pareja la otra, que teóricamente la mitad de mis gametas portan una variante, la otra mitad la otra. Son todos supuestos teóricos, ¿no? Recontrademostrados, pero digo, son supuestos teóricos, son riesgos teóricos y probabilísticos. En cambio, en multifactoriales, los riesgos son empíricos, se dice, ¿no lo han escuchado? Que un riesgo sea empírico quiere decir que se basa en observaciones, en experimentos de observar lo que pasa en familias, y lo que hacemos es comparar el historial de un paciente o alguien que viene al consultorio, se compara la historia de su familia con otras familias que se estudiaron, o sea, con estadísticas poblacionales, con datos epidemiológicos. Así se saca el riesgo de recurrencia. Por ejemplo, yo tengo una paciente que dice, che, yo tengo papás con cáncer o en mi familia hay casos de cáncer de colon, y quiero saber si yo puedo tener, o mis hijos. Entonces le pregunto, a ver cuántos afectados hay, a qué edad se enfermaron, qué tan grave, de qué sexo, todos los datos familiares. Y se compara eso con estadísticas que se han hecho en otras poblaciones, con familias con casos de cáncer de colon, por ejemplo. Entonces yo comparo en otras familias, ¿en cuántas familias cuando un papá tenía cáncer de colon, el hijo también tuvo? En tantos casos. Bueno, entonces yo digo, vos, a paciente, tenés tanto por ciento de riesgo relativo. Si estamos comparando otras familias que tienen un historial familiar parecido al tuyo y extrapolando. ¿Se entiende? ¿Cómo se hace? Sí, ¿Sí? pero ¿cómo se dice cuando no son empíricos, es? Es un riesgo son riesgos empíricos que se basan en estadísticas poblacionales o en estudios epidemiológicos. Ok. ¿Sí? Es eso. Estamos comparando el historial familiar de la consultante con estadísticas de otras poblaciones con casos afectados, extrapolando. Así se calcula el riesgo, que es mucho más también relativo, que no es lo mismo. No porque en otras familias haya pasado, quiere decir que a vos te va a pasar lo mismo. O sea, es muy relativo, pero es una aproximación, una estimación. ¿Sí? ¿Se entendió más la diferencia? Bien. Cualquier duda, Sí, dígame. Bien, perfecto. Y la última que tiene que ver con traslocaciones, con anomalías cromosómicas, dice lo siguiente: Juan y Marta son una pareja que consulta por problemas de fertilidad. Hace más de 2 años que intentan lograr un embarazo y han tenido 2 abortos espontáneos. Entre los estudios se realizaron un cariotipo con bandeo G. El resultado fue el siguiente: Juan, Marta, balanceados, mecanismo de producción, bla, bla. Bueno, Marta, ¿cómo será esto? El de la chica. 46 cromosomas, sexo femenino o XX, y se ¿Sí? estudió Y el en 20. 20 células. Perfecto, sí, 20 células o 20 metafases, porque el cariotipo se hace en metafase, pero perfecto, bien. Entonces yo puedo decir, al cariotipo se observa, al cariotipo de Marta se observa que hay células con 46 cromosomas, sexo cromosómico femenino, en 20 células estudiadas o metafases, o así está bien. Juan, ¿qué tiene? 46 cromosomas, organismo XY masculino, y tiene una translocación balanceada. Bien. Una translocación que es recíproca o robertsoniana. No nos damos cuenta. Robertsoniana, me parece. ¿Por
A ver, ¿Por qué? Fíjense, siguen hablando un poquito también de chico, ¿no? porque está en el área 1, sería, o sea, cerca Para mí es del... recíproca por los No. cromosomas. Claro, lo que uno tiene que ver son los cromosomas. Lo que se ve acá es Ah, qué claro, cromosomas en translocación. En claro, sí. robertsonianas, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Qué cromosomas están en las translocaciones robertsonianas? Hay 5 pares de cromosomas, que si se intercambian pedacitos se llama translocación robertsoniana. ¿Cuáles son? Les tiro la punta. El par 13, Y 14, creo, ¿no? 14, El sí, 21. 21, 22. 20, y falta uno en el medio. 13, 14, tal, 21, Ese 22. 14. Y sí. No. No, uno menos. Ve, 17, 17. 17. 15. Ay, Sí, 15. 13, Ah, 14, ok. 15, ningún 10, sí. 21 y 22. Perfecto. Esos son cromosomas acrocéntricos, cromosomas que tienen un brazo corto muy cortito, centrómero, y un brazo largo muy largo. Y siempre, ahora los voy a dibujar igual, pero siempre se unen los brazos largos, se fusionan. Del 14 con el 21, del 15 con el 13, bueno, esas. Si son cromosomas random, que se intercambian ADN, esta es la locación recíproca. Listo. Entonces, acá, ¿cómo se lee esto? Que una translocación, o sea, que dos cromosomas de pares diferentes se rompen y se intercambian pedazos de ADN, eso es la translocación. ¿Qué cromosomas? Un cromosoma 4 y un cromosoma 18. Y este es el punto de corte y de fusión que hubo. Del cromosoma 4, el brazo corto, región 1, banda 6. Del cromosoma 18, el brazo largo, región 1, banda 2. En 20 células. Entonces, ¿qué pasa acá con Juan? Tengo la pareja de cromosomas 4 y la pareja de cromosomas 18. De casualidad, estaban cerquita espacialmente, de casualidad ambos se rompen, doble hebra, y se activa un mecanismo de reparación, que repara medio mal, propenso a errores, que se llama reparación por unión de extremos no homólogos. ¿Se acuerdan? Que como repara sin molde, repara para el orto, y lo que hace es que cuando estos cromosomas se cortan, los repara pero de forma cruzada. Y esto me queda así. A ver, vamos a hacer así cambio de color una sola vez. 4, 4 con un pedazo del 18, 18 con un pedazo del 4 y 18 normal. ¿Ven? Tengo un cromosoma normal y cromosoma derivado de la translocación. Cromosoma normal y cromosoma derivado. ¿Se ve? ¿Se entiende, Mazo? Sí, No hay ni más ni sí, menos sí. ADN, solo un intercambio de lugar. Por eso es una anomalía balanceada. No hay ni más ni menos. Un intercambio de orden o de ubicación de segmentos de ADN. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo que causó esto? Esto, ruptura y reparación propensa a errores. Esto puede haber ocurrido en las gametas del papá de Juan y le pasaron a Juan estos dos cromosomas derivados de translocación. Capaz el padre también es portador igual que este chico. O ocurrió en este Juan cuando era un embrioncito temprano, ocurrió esta mala reparación y por eso todas las células de Juan tienen lo mismo. ¿Sí? O sea, puede haber ocurrido temprano en el desarrollo o en las gametas de los padres, de algún padre de él. Bien, como Juan tiene esto en todo su cuerpo, porque yo lo encuentro en la muestra de sangre, las gametas de Juan también tienen, va a tener algo de translocación, quizás. No las gametas, las células germinales, las células que se dividen para originar gametas, por meiosis. Entonces, estas células germinales hacen meiosis, no voy a dibujar, pero hay dos divisiones, ¿no? 4 células al final de la meiosis. Y yo tengo que separar los cromosomas a la mitad. O sea, la gameta de Juan tiene 23 cromosomas, la de Marta también 23 cromosomas, que fecundan, ¿no? Entonces, cromosoma 18, ¿no? Y tengo varias combinaciones posibles. Esto pasa normalmente, no hay una no disyunción o un problema en la separación de cromosomas. Esto es normal. Por ejemplo, acá, yo podría pasar este 4 con este 18 a una gameta, este 4 con este 18 a otra gameta, o este 4 con este 18. ¿Se entiende? Tengo varias combinaciones posibles. Tengo que pasar un cromosoma de cada pareja. ¿Vamos bien? ¿Con eso? Sí. Entonces Sí, ahora supongamos, me imagino que lo que pasa es que o sea, puede tener más cromosomas de uno y menos del otro, sí, va por ¿no? ahí, sí. Algo así. O sea, yo podría combinar de esta forma. De estos cromosomas 4 podría pasar a la gameta el normal,
y el par 18, el normal. Si esta gameta de Juan, es espermatozoide, ahí, fecunda con la gameta de la pareja, de Marta, que es normal, así, ¿cómo va a ser la descendencia? El cigoto. Normal. Obvio, normal. Normal, está bien, tiene 2 de cada uno. Perfecto, tiene el par 4 y el par 18. Perfecto, bien. Ningún problema. Vamos con el segundo. O sea, si esto pasa en una gameta, entonces la otra célula hija, otra gameta de Juan, recibiría los dos derivados juntos. El derivado 18 y el derivado 4. O sea, los dos cromosomas que sufrieron translocación. ¿Sí? Uy, me quedo medio chueco ahí. Bueno, estos dos cromosomas que tienen translocación. Uno de cada pareja. Si este espermatozoide fecunda lo mismo con la gameta de la de la mujer, que es normal, ¿cómo sería el cigoto, la célula huevo? ¿Qué me voy a encontrar acá? ¿Cómo es este embrión? ¿Sano, afectado? ¿Es igual que el No, padre? está bien, ¿o no? Bien. Sí, ¿Es igual que tienen el la padre? misma cantidad. Es igual que el padre. ¿Ven? Sí. Tengo uno normal, uno derivado. Uno normal, uno derivado. No hay ni más ni menos ADN. Cambió de lugar. Tiene la translocación recíproca balanceada igual que el padre. ¿Sí? No le sobra ni le falta ADN. Es balanceado. O sea, va a ser sano, pero portador igual que el padre. El que mostré antes, este sería no portador. Sano y no portador. Este es sano y portador de la anomalía. ¿Cuál es otra opción posible de combinar los cromosomas? La que les voy a mostrar ahora. Esto lo vamos a dejar acá, esto lo vamos a borrar. Entonces, voy a dejar acá. Los cromosomas de mamá son estos. ¿Qué otra combinación posible tengo? Que vaya, por ejemplo, el 4 normal de esta pareja, y de esta pareja vaya el 18 con translocación. El 18 derivado. O sea, el 18 con un pedazo del 4. ¿Se entiende? Así. O sea, que la gameta no herede los dos cromosomas que sufrieron translocación, sino uno solo. De una pareja el normal, de la otra pareja el traslocado, el derivado. ¿Sí? Al fecundar, ¿esto qué es? Al fecundar yo tengo 18 de mamá, 18 derivado de papá. O sea, 18 con un cachito del 4. 4 de mamá, 4 de papá. ¿Qué problema ven acá? Estas parejas de cromosomas. Una trisomía parcial del 4 Sí. ¿Ven que hay un y pedazo una monosomía del parcial. 4 que está repetido 3 veces? Este y este. ¿No? Lo normal sería que Sí. este cromosoma sea todo rojo para ser normal. Esto sería Y a normal. su vez falta también, ¿no? Claro, eso me falta un pedazo rojo acá. Claro. Entonces, tengo un pedazo de ADN que falta y un pedazo de ADN que sobra a la vez. Entonces, ven que cuando yo heredo un solo derivado de los dos que tiene mi mamá y mi papá, eso me genera desbalances en la gameta y en la descendencia. Escritura, ¿cómo se distingue eso? Porque Juan tiene una translocación entre dos cromosomas, pi, 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 y el feto abortado tenía un solo derivado de los dos que tiene Juan. Y para aclarar eso, se pone derivado tal. ¿Ven? ¿Derivado de qué? De la translocación, bla, 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 del padre. Entonces, hay que aclarar con esto que el feto o que la descendencia heredó un solo derivado de los dos que tiene el padre, que es el portador. Por eso el desbalance, porque tiene uno solo. Si tuviera los dos, tendría ADN cambiado de lugar, no más. No le sobraría ni faltaría. Como tiene uno solo, le sobra y le falta. ¿Se entiende por qué?
O sea, si estaría balanceado, tendría el derivado del 4 y derivado Los dos. del 18 también. Y se escribiría así, normal, igual que el papá. O sea, tendría los dos, Ah, ok. tendría en X nueve lugar, sería sano, portador, lo mismo. Pero como tiene uno solo, hay que aclararlo eso, y eso es el desbalance, la trisomía Ok. monosomía parcial. Entonces acá se escribe, se lee como que hay 46 cromosomas, sexo femenino, presencia de un derivado 4, de la translocación, tal, igual que dijimos antes, paterno. O sea que este derivado viene del padre. Entonces, ¿cuál fue la causa? Porque nos piden cuál es la causa. Y a veces los chicos ponen lo mismo que arriba, ponen como acá, reparación, ruptura y mala reparación. No, no es lo mismo. Ruptura y mala reparación genera una translocación desde cero. Cuando no hay translocación y ahora de repente se repara mal y tengo este ADN intercambiado. Que es balanceado cuando pasa eso. ¿Por qué hay un desbalance? La explicación es un poco larga, pero porque por cómo se da la segregación, la separación de cromosomas, que de vuelta no es anormal, no es una no disyunción, ¿sí? Es un mecanismo posible, una combinación al azar de cromosomas, ¿sí? Por cómo se da esa segregación al azar de cromosomas en la gametogénesis del padre portador, se pueden generar gametas balanceadas o desbalanceadas, ¿no? En este caso, una gameta desbalanceada y un hijo con desbalance. Esa es la explicación de la causa, no que hubo ruptura y una reparación. Eso ocurrió en Juan. En el aborto, ¿por qué se generó? Por eso, por cómo se segregan los cromosomas al azar en la gametogénesis de Juan, se produjo una gameta desbalanceada con un solo derivado. Y eso genera en el feto trisomía y monosomía parcial. Y por eso el aborto. ¿Se entendió la explicación? Sí, se entendió. Fran, una pregunta, por qué era desbalanceado? O sea, eso no me quedó muy claro. Ah, porque si vos tenés acá, yo tengo, olvídate de lo rojo acá, esta marquita roja. Bueno, lo escribo de vuelta. Si yo acá tengo un derivado solo, si yo tengo los dos derivados, o sea, los dos cromosomas que tienen intercambio, el pedazo azul que falta acá está acá, y el pedazo rojo que falta acá está acá. No hay ni más ni menos ADN. Si yo tengo un único derivado, hay un pedazo azul que está repetido 3 veces cuando no debería estar, y un pedazo rojo faltante. Entonces, como te sobra y te falta material genético, son desbalances. Siempre que cambie la Ah, cantidad de ADN es un desbalance. Cuando la cantidad de ADN no cambia, como arriba, es un balance. sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, por eso, como hay trisomía y monosomía parcial, es un cariotipo desbalanceado eso. ¿Sí? ¿Se entendió más o? Esa es la idea. Sí, sí. Esto Bien. no podría pasar en una translocación robertsoniana, ¿no? Porque Sí, tenemos solamente uno. también, ¿Sí? sí, también pasa. Las dos cosas pasan. Mirá, acá, justo este es el ejemplo. Que la translocación robertsoniana es medio complicada porque medio rompe la cabeza y confunde por lo siguiente. Este cariotipo de acá arriba, ¿cómo me doy cuenta que es robertsoniana? Porque dice 45, rarísimo. Siempre se escribe derivado, no se escribe con T. Dos acrocéntricos, ¿ven? 14, 21. Y el punto de corte y unión es siempre el mismo. Q10, Q10. Siempre lo mismo. Todo esto es característico de robertsonianas. Pero es balanceado este cariotipo, lo mismo. Esta persona es sana portadora. ¿Por qué si tiene 45? Bueno, déjeme que se lo dibujo un segundo también lo mismo. Porque los cromosomas acrocéntricos son los que tienen brazo cortito, centrómero y brazo largo muy largo. Entonces acá tengo una pareja de, por ejemplo, el par 14 y la pareja del 21, que sería esto mismo. Centrómero, brazo largo, ¿sí? ¿Qué pasa? Al azar, como dije antes, hay un punto de corte en un 14 y en un 21, en dos cromosomas de pares distintos, y se fusionan. Se reparan mal por unos extremos no homólogos. Entonces me queda brazo largo el 21, el cromosoma normal, y el 14, acá el brazo largo, con el centrómero, uy, pobrecito, y el 14 normal. Y los brazos cortos, ¿qué les pasa? También se unen, pero como quedan sin centrómero, no se pueden unir a los microtúbulos que vimos antes y se degradan, se pierden en la división, en la anafase. Entonces ven que acá, como estos cromosomas se fusionaron y se perdió un pedacito, pareciera que hay uno menos. Acá tengo 4 cromosomas, acá tengo 3. ¿Se ve?
O sea, tengo uno menos en el fondo, ¿no? No Sí, es tengo uno que menos, porque parece. perdí dos pedacitos y esos dos se fusionaron. O sea, Ajá, cuento uno menos porque dos se unen, por eso cuento uno menos. Pero sí, yo sí. acá tengo 45. Sin embargo, la persona que porte esto va a ser sana. ¿Por qué? Porque los cromosomas acrocéntricos, en sus brazos cortos, contienen genes multicopia. O sea, en vez de que yo tenga dos copias para un gen, dos alelos, uno de papá, uno de mamá, estos genes están repetidos muchas veces en todos estos cromosomas acrocéntricos. O sea, por más que yo perdí ciertas copias de esos genes, tengo copias de más en este 21, en este 14 y en los otros acrocéntricos. En el 3, en el 15, en el 22, están repetidos estos genes, que son genes para hacer ribosomas, para hacer ARN ribosomales, que son fundamentales. Entonces, como estos genes que estoy perdiendo, en realidad tengo muchas copias de repuesto, la persona sigue siendo sana fenotípicamente. ¿Se entiende por qué? Por más que haya 45, sos sano, porque no he perdido información genética relevante. Hay como copias de backup. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Hay, hay, Sí, hay genes que están, ay, qué boludo, que están repetidos muchas veces y por eso la persona es sana. Lo mismo que dije antes, esto pudo haber ocurrido en una persona temprano en su desarrollo embrionario o heredado de un padre directamente, el derivado este. ¿Qué pasa cuando la célula germinal se divide para generar gametas por meiosis? Lo mismo que dije antes, hay varias combinaciones al azar posibles de estos cromosomas. Supongamos que pasa el 21 normal con el 14 normal a una gameta, ¿no? Acá tengo la gameta. Y fecunda con la de la pareja. Bueno, ya saben. Dos gametas normales, el hijo va a ser sano, ningún problema. ¿Sí? Nada. Por tanto, el derivado va solito a otra gameta. O sea, brazo largo el 14, brazo largo el 21. ¿Sí? Este queda solito acá. Si esta gameta fecunda con la de la pareja que sea normal, un 14, un 21, ¿cómo va a ser el cigoto? Normal. Va a ser sano. O sea, portador. Claro, va a ser Portador. sano fenotípicamente, portador genotípicamente. Sí, igual que el padre, ¿ven? Tengo el derivado y los dos normales. Va a ser sano pero portador. Lo mismo que dijimos en recíprocas antes. ¿Qué otra combinación posible de cromosomas tengo? La que les voy a mostrar ahora. Si yo le hereo, transmito a las gametas y a mi descendencia el derivado, brazo al 14, brazo al 21, junto con otro, por ejemplo con este 21, al azar, ¿eh? Para estos dos juntitos, como si este fuera un 14, esta gameta es desbalanceada. ¿Por qué? Porque piensen que si fecunda con la gameta de la pareja, ¿qué problema voy a tener acá? Vean. Fecundan estas dos, 14 normal de la mamá, el derivado trisomía parcial. C, 14, 21, y los dos 21 es uno de cada padre. ¿Ven que hay un pedazo rojo repetido 3 veces? Sí. Trisomía parcial del 21. Esto genera síndrome de Down. ¿Sí? Se llama parcial porque no hay un cromosoma entero de más. No es que tengo 47 cromosomas. No es un problema numérico, de vuelta, es estructural. Acá tengo una pareja de cromosomas, acá tengo otra. El problema es que este 14 no es normal, como debería ser. No es todo así. Sino que tiene un brazo de otro cromosoma fusionado. Entonces ese pedazo está repetido 3 veces. Un pedazo de cromosoma, no un cromosoma completo. Por eso es una trisomía parcial del 21 y genera síndrome de Down, ¿sí? Por ejemplo. O aborto en el feto. Entonces, esto es una trisomía parcial, ¿sí? Y para escribirla, entonces, el feto tiene 46 cromosomas, no tiene ni más ni menos ADN. O sea, a nivel de número de cromosomas, hay parejas de cromosomas, ¿no? El sexo que fuera, XX o XY, se escribe igual. Derivado, 1421. Bueno, supongamos que estos son dos. Q y el punto de corte que es siempre el mismo, Q1, 0. ¿Por qué se llama así esto, el punto de corte y unión? Porque, QQ porque se unen los dos brazos largos. Y región 1 banda 0 quiere decir centrómero, porque se unen por el medio los dos brazos. Por eso es el corte este. Y se escribe más 21, como vimos en recíprocas. Para aclarar que hay una trisomía parcial, por más que hay 46 cromosomas, hay un segmento que está repetido 3 veces. Trisomía parcial del 21.
y puedo aclarar de quién fue. Matt, Pat, lo que sea. Entonces, ¿ven cómo es la diferencia en la escritura del cariotipo balance? Que es complicado, pero el 45 es balanceado, porque lo que perdió no tiene importancia. El 46 es desbalanceado, porque igual tiene trisomía parcial. ¿Se entendió más o menos? ¿Por qué? Sí. Sí. Lo mismo que... Podría pasar Sí. Podría pasar también que no sea una trisomía parcial y sea menos lo que tenga tipo una Monosomía parcial. aneuploidía. No, monosomía Eso, parcial. monosomía. No, no Ajá. podría. No. ¿Por qué? Porque lo que pasa acá es que yo transmito el derivado junto con otro y siempre va a estar este pedazo repetido 3 veces. Lo que está faltando acá, que también falta simultáneamente, Ah, son y el que se pierde no ocupaba, o sea, claro, no funcionaba. No. sí, se tienen los brazos Ajá. cortos, están faltando, pero como son genes multicopia, no nos importa. No pasa nada. En recíproca sí, falta y sobra a la vez y es un quilombo. Acá no, acá siempre sobra. Pero lo que sobra es un problema, obviamente, porque genera aborto o síndromes. Eh, Así que nada, es lo mismo que recíprocas, ¿ven? Tengo cariotipos balanceados en los padres que quizás se puedan desbalancear en las gametas y en la descendencia, generando anomalías parciales. La misma explicación. Esto es por ruptura y mala reparación, y esto es por cómo se da la gametogénesis al azar, se combinan los cromosomas, se desbalancea la cosa. ¿Sí? Lo mismo que recíprocas y robertsonianas, la misma respuesta. ¿Se entiende? Fran, en este caso, en esta pregunta, te dice describir los mecanismos de producción. ¿Sería describir únicamente el de Benjamín, que sería el hijo, o de todos? Todos, o sea, los dos. Los dos, igual que antes. La anomalía de esta balanceada es por ruptura y reparación por unión de extremos no homólogos. Y el de Benjamín es que por cómo se dio la segregación de cromosomas en la gametogénesis de la madre, se produjo una gameta desbalanceada, con el derivado y el 21. Y eso genera la trisomía parcial. Lo mismo que vimos en recíprocas, lo mismo. ¿Sí? Sí, sí. Bien, espectacular. Algo con algo, sé que revoluciones es un tema complicado, creo que es el más complicado de la materia. Pero ¿se entendió más o menos hasta acá? Sí, se entendió. ¿Mejor? Sí, Fran, gracias. No, por favor, nada. Pero bueno, sepan eso, que es distinta la escritura de recíprocas y robertsonianas, pero la explicación, la causa, es lo mismo, por suerte. Más fácil. Así que nada de eso. Vamos con algo más, con algún tema que hayamos tocado, algo que se quieran despejar, o lo seguimos viendo la próxima. ¿Todo bien? De mi parte, ahora no. Bien. Bien, No, bien. todo bien. Yo creo que igual vamos a ver otros temas en la semana, así que ahí Obvio, obvio, obvio. Vamos a ver. de estos temas se entendió perfecto, así que Bueno, gracias. me alegro, gracias, joya entonces. Vean cómo se repite mucho en todos los finales lo mismo, ¿vieron? Así que denle bola a multifactoriales versus monogénicas, cariotipos, ¿vieron? De cromosómicas. Después expresión génica, ciclo celular siempre se evalúa. Muerte celular podría llegar a entrar o no. En vez de ponerlo, ponen algo de migración, citoesqueleto. Pero siempre rondan por los mismos temas en biología, ¿vieron? Así que bueno, denle bola a eso. Que han tomado últimamente un poco más, justo en noviembre no, pero han tomado esto, cómo se fabrica una proteína, el pasito a pasito para que llegue a destino. Así que bueno, denle bola a esos temas, rondan, ¿sí? Sí, igual siempre en genética, al menos siempre la última pregunta es igual, o sea, Sí, es muy no con el mismo, ay, ¿cómo se dice? pronunciado. O diagnóstico, enunciado, claro, pero sí de que una pareja recurre a, o sea, siempre eso es lo mismo, Siempre lo mismo. al menos en genética. Siempre suele ser casi siempre de una pregunta multifactorial y otra de cromosómicas. Han variado en alguna fecha y tomaron, por ejemplo, por acá habían preguntado sobre heterogeneidad de locus, habían preguntado sobre monogénicas, por qué había papás sanos de una chica enferma o una enfermedad dominante, porque hay mutaciones de novo. Entonces, a veces puede un caso de monogénicas y no de cromosómicas, rara vez. Acá debe ser una técnica de una autosómica recesiva, pero generalmente son de cromosómicas y multifactoriales, lo más tomado.
que como les digo, no por eso tienen que dejar de saber autosómicas ligadas al X, sepan eso igualmente, por las dudas. Pero nada, eso, ¿sí? Así que bueno, si no hay dudas, cualquier cosa hablamos por el grupo, ¿dale? Cualquier duda que les surja. Y vamos a organizar otra clase. Dale, sí, Dale, buenísimo. Fran, Dale. gracias. Nos Bueno, vemos, ahora chicos. ustedes. Nos vemos, Vamos Fran. hablando. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao, Fran, Chao. gracias. A ustedes, chicas. Chau, chau. Gracias.